El gobierno de la tarde. 8 minutos han transcurrido desde que el reloj marcó las 3 de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Bueno, señores, vamos a iniciar el gobierno de la tarde en pleno. José Luis Mendoza está con nosotros. Saludos. Saludos, José Luis. Abrazo a todos. Personalmente, yo quiero hacer un breve comentario. Primero, el Domingo Páez no está con nosotros porque está enfermo. Sí, para que lo sepa la gente. Y la gente debe de saber que él está enfermo y que está fuera del país. Y está en chequeo médico muy serio porque tiene una enfermedad seria. Y me han llamado y me han escrito muchas personas. A mí también. Y quiero que sepa que esto nos ha afectado a todos nosotros desde hace muchos días y que hemos estado en contacto y junto a Domingo. Pero también él, que desde la tribuna de la Z con el pueblo, sobre todo, ha servido a tantas personas para enfermas. Soluciones. Exacto. Debe también saber el país y la población completa que él está muy enfermo, pero Dios. en condiciones de mejorar y haciendo todo lo necesario con fe y conciencia. El otro caso es que Altagracia Salazar ya no trabaja aquí. Hasta el viernes trabajó aquí en el gobierno de la tarde por decisión de la empresa. Y en ese sentido, tanto por el caso Domingo como por el caso Altagracia, nuestro equipo tiene dos componentes fuera. Está José Luis, que junto con nuestra Rosa conforman lo que será la nueva generación de aquí, de gente brillante y buena que terminará sustituyendo. Yo le digo al país que yo soy parte de esta familia de la Z101 y que he sido una persona muy bien tratada aquí y que estoy muy agradecido de esta estación. Pero yo voy a trabajar en la Z101 hasta el mes de enero. Este es mi último mes aquí en la Z101, el mes de diciembre, Dios mediante. Yo en enero ya tengo otras decisiones y otros planes que me van a separar de este trabajo. Hay ciclos que se cumplen y yo llegué al techo de ese ciclo. Y en enero, si Dios quiere, yo me voy de aquí. De modo que le estoy anunciando y diciéndoselo al país para que no haya especulaciones ni ninguna otra cosa. Me voy de aquí. Con todo el agradecimiento, con la mejor intención y eternamente, repito, agradecido del personal, de la emisora y de la administración. Pero no sigo aquí ya. Y es una decisión, Dios mediante, reitero, que he asumido, aunque pase hambre y viva bajo el puente, como he dicho en otras ocasiones. De modo que es importante hacer esa anotación y darlo a conocer también, porque como a veces no enteramos de la cosa cuando estamos entrando aquí, también es bueno decirla cuando vamos hablando aquí. Eso lo digo sin resquemor y sin ningún ánimo de crear ninguna situación, ni anómala, ni mucho menos dañar ni a la firma, ni a la empresa, ni a los compañeros, ni al trabajo que hemos hecho aquí con mucho amor y con mucha dedicación. Y sobre esa parte no vuelvo a hablar, ni con la empresa, ni con nadie aquí. Está dicho y está tomada la decisión. Nosotros esperamos y tenemos fe de que Domingo se recupere y regrese, Dios mediante, después de ser sometido a tratamiento. Pero debe de saberlo toda la gente a quien tanto le ha servido este ciudadano a través de la Z con el pueblo, que se encuentra en una situación de salud muy delicada. Sobre Altagracia, que es un ejemplo para mí, una inspiración de periodismo a todos los niveles, ya pues saben que no está aquí. El comentario breve que voy a hacer es sobre el pacto migratorio, que ha sido tema de mucha discusión y de muchas opiniones, y a veces reflexiones ponderadas y también opiniones insustanciales, pero opiniones y con libertad hecha de cualquier modo por la gente que entiende que esta cosa nos atañe. Yo le voy a decir una cosa, yo leí el pacto 2 veces. También. Lo leí en español y lo leí en inglés. Y claro, lo entendí mucho mejor en español y resumo que la mayoría de las cuestiones que están contenidas en ese convenio global están en los tratados internacionales y en otros protocolos. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el pacto para mí? Punto 17. Hay aspectos, incluyendo el 13 y el 17, pero la letra C del 13 y el 17, que atañen uno a la soberanía, el caso del 13,
y el 17, que se refiere a un aspecto que voy a tocar más adelante. Miren, ¿cuál es el problema que tienen los pactos globales como este ante situaciones y contingencias que son tan complicadas, tan complejas y tan cambiantes? Que quieren resolver de manera homogénea situaciones globales para países que son totalmente distintos y que tienen situaciones totalmente diferentes. No es lo mismo la frontera dominico-haitiana que la frontera centroamericana o la frontera méxico-americana. No es lo mismo el que sale de Siria por la guerra que han provocado los mismos países occidentales, o el que sale del Medio Oriente empujado por la guerra, no por una situación económica puramente, que el que sale, por ejemplo, de Haití hacia la República Dominicana, o el que trata de cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela, que tiene más de 2.400 kilómetros cuadrados. Ni la capacidad de absorción de los países igual. No es lo mismo. Hay que analizar diferentes vertientes. ¿Y por qué este tipo de pacto que como ideología del globalismo a veces se proyectan y se discuten en las grandes capitales, pero no responden a las necesidades locales? Y esto no es un problema ni ideológico, ni de conservadores, ni de liberales, ni de nacionalistas, ni de no nacionalistas. Es un problema que lo explica la ciencia y la realidad. Nuestra frontera, que tiene 389 kilómetros de longitud, en el caso del lado dominicano, tiene una población que no llega a 300,000 habitantes. Sin embargo, las poblaciones contiguas a la frontera del lado de Haití tienen más de 2.200.000 habitantes. O sea, la presión demográfica de aquel lado hacia acá monta un desequilibrio totalmente inclinado hacia la expulsión de ciudadanos de ese territorio por las condiciones económicas, geográficas, de pobreza, de servicios que tiene Haití. El otro elemento es el siguiente. Aún en la guerra de Centroamérica y después de los conflictos, el PIB de esos países creció y mejoró en muchos sentidos. El PIB de Haití no da muestra de mejoras ni de recuperación, es decir, el Producto Interno Bruto, ni siquiera mínimamente. Nosotros tenemos un PIB 7.5 veces mayor que de Haití. Exacto. ¿Sabe qué significa eso? Que mientras persisten esas condiciones que se ven crónicas y ya prolongadas en el tiempo, va a estar expulsando gente de su territorio. Haití es un país que expulsa personas. Nosotros somos un país trípode. Somos origen, somos tránsito y somos destino para la migración por nuestra localización en el Caribe. Es decir, por aquí pasan gente de todas las nacionalidades. Pero también nosotros empujamos a dominicanos a que salgan de aquí. Exacto. Y somos también país tránsito porque mucha gente cruza por aquí para irse, por ejemplo, a Estados Unidos. Caso los cubanos, caso los chinos. Entonces, no se puede ver esto como de manera matemática. No, ese pacto respeta los derechos y la dignidad. No, yo no estoy de acuerdo con el pacto. Por razones estructurales, económicas e históricas. En los últimos 30 años yo he visto un solo estadista en Haití. Se llama René Preval. Y no lo dejaron gobernar. El resto es un grupo de impresentables, corruptos y gente que no tiene ningún sentimiento por su pueblo ni por su país y que no le importa más que beneficiar a la clase millonaria de la oligarquía de ese país de Petionville. Porque no le interesa todo lo que pasa con la gente que sale de Haití. Óigalo bien, ni Juvenal, ni Martelly, ni los que estuvieron antes, tuvieron una propuesta de verdad para que la gente tratara de quedarse allí y de desarrollar su país. Ha sido un desastre total. Entonces, ¿cuáles son las esperanzas que tiene el pueblo haitiano de que este grupo de impresentables va a mejorar su condición de vida? Y no lo va a estar empujando constantemente a que salgan a donde puedan, sobre todo a la República Dominicana, que es la que le queda más cerca. No hay manera de justificar, en el caso de la República Dominicana, la firma de un convenio cuando el pueblo dominicano ha visto que su gobierno no cumple la ley laboral, no cumple la ley de migración, no cumple los pactos binacionales, no cumple con el 80-20 de las empresas, no cumple nada. Entonces este pacto lo va a cumplir. O sea, no le llama a ustedes la atención eso. Claro. Todo el mundo sabe que mi posición ideológica y política me encuadra en un punto que estaría a milla de pensar como un conservador. Es la realidad. Haití es un país que expulsa constantemente a sus ciudadanos de su territorio. Y los expulsa por las condiciones de sobrevivencia, de calamidad, y por un país, señores, donde los hombres de 25 a 40 años en un 48% están desempleados. Y cuando tú sumas la población activa laboral de ese país, llega a un 62%. Y doctor, porque sus gobernantes hace rato asumieron como diseño
expulsar gente que luego envía remesas. Que es una de las estrategias que usan algunos países, pero en Haití se volvió crónico. Y no es el pueblo haitiano que tiene la culpa, ni son esos infelices haitianos que cruzan la frontera. Su gobernanza. Y la gente no puede fijarse en la pobre gente que desesperada por sobrevivir se va a cualquier parte del mundo. Es unos gobiernos y un Estado que no le ha servido a su pueblo y que no le da respuesta. Entonces, la República Dominicana tiene unas condiciones de vida que dentro de su pobreza son 10 veces mejores que la de Haití. Y claro que se convierte en un lugar que es atractivo para una mano de obra que es aquí utilizada de forma muy efectiva por el empresariado y hasta por el Estado. De modo que no se trata de ver el pacto a secas como si se tratara únicamente de ver una fórmula matemática, una ecuación química. No, hay que ver las implicaciones sociales, humanas, económicas, geopolíticas, territoriales. Para nuestro país, tratar el tema de la política con Haití, vista las condiciones de esa pobre nación, tiene que tomar con pinza cada elemento. No es lo mismo que un esloveno que va a salir de su territorio o que un montenegrino que salió de esa parte que fue ahí, esa zona de los Balcanes o el Cáucaso más adelante. No, son condiciones totalmente distintas. Nosotros expulsamos ciudadanos en condiciones de pobreza hacia Estados Unidos y Europa, porque tenemos una migración que debe estar rondando los 2.2 millones de seres humanos, sin contar 250,000, 300,000 que tenemos en Puerto Rico en condiciones de irregularidad. Pero Haití expulsa por condiciones de miseria extrema, no de pobreza. Ese desequilibrio osmótico es cuando hay un centro de mayor concentración a uno de menor concentración. No va a reducirse, porque ni Naciones Unidas va a resolver el problema, ni lo van a resolver los países firmantes, ni lo va a resolver ninguna otra institución o entidad internacional. Por eso el pacto no es beneficioso para la República Dominicana. La migración, entiéndase que migrante no es lo mismo que refugiado. Y que un migrante es recibido en un país, siempre que no sea en condición de refugiado, por necesidad de ese país, de un migrante, por condiciones humanitarias y por asuntos puramente económicos. La República Dominicana no puede tolerar toda la cantidad de seres humanos que vienen desde Haití en condiciones de sobrevivencia. De manera que debe de analizarse, no para complacer a nadie, ni el gobierno buscar ahora porque está contra la pared, porque se ha desatado una oleada, y qué bueno que es así, que la gente participe, discuta, y cuestione, claro, y que presione todas las personas, todos los dominicanos que tienen derecho a hacerlo, conservadores, ultraconservadores, derechistas, izquierdistas, liberales, todos tienen derecho, porque este es nuestro país y es aquí que tenemos que discutir la cosa, y a nosotros que nos duele. Y en segundo lugar, el gobierno no puede venir ahora con la escapada de que vamos a analizar y crear una comisión. Eso tiene que verse muy bien, no ahora por la presión y contra la pared, sino ver cuál es la realidad de un país que no tiene control sobre el tema migratorio y fronterizo, porque no lo tiene. Y eso no hay que explicárselo a nadie. Pero el pacto no es nuevo, es de junio del año Tiene pasado. 2 y ahora años. es que van a crear una comisión. Es desde el 2016. Ahora en el país 16, está rondando de hace más de un año una comisión y meses. En el 16. Cada país tiene su particularidad, su especificidad, sus problemas, sus características propias. Y el caso nuestro es, yo creo, único en el mundo. Pero hay que señalar algo, no es vinculante. Aún no sea vinculante, Andrés, pero una vez, no es vinculante, pero una vez tú firmas, ni tampoco tú quedas en la palestra internacional. Obvio, no es vinculante. Y otra cosa, no lo va a firmar Estados Unidos. Es decir, ya Trump y la administración declaró que no lo iba a firmar. Hay ni Italia, ni Suiza, 15 países han dicho que de los 20 y pico que lo discutieron al principio, hay 15 que no lo van a firmar, que ellos mismos han declarado, por lo que señalaba Nieves, la multifactorialidad respecto de los fenómenos de frontera no puede ser abarcada en un pacto. No es un problema homogéneo. No puede ser abarcada. Eso es un problema heterogéneo. Muy heterogéneo. Y yo hablaba hoy precisamente, por ejemplo, del caso de la inmigración en Europa. La inmigración en Europa, esa que fue una oleada de millones de seres humanos tocando puerta en Europa, fue el producto de un daño colateral no pensado. Es decir, cuando en los Estados Unidos se planifica entrar a Irak y luego precisamente Hillary Clinton, dirigiendo el Departamento de Estado en los Estados Unidos, planifica
la caída sucesiva de dictaduras en la zona del Golfo, en la zona de África, el resultado no se previó, que lo que iba a ocurrir en Siria y lo que iba a ocurrir con Doctor, cuando se comete el crimen ignominioso del que se habla muy poco, creo que la única gente con la que yo he hablado esto al aire hace una vez con Nieve, porque desmitifica una figura muy popular todavía de un expresidente de Estados Unidos. Cuando se cometió el crimen, porque es un crimen de la primavera árabe, sí, se decapitó la capacidad de absorción de migración intraafricana que iba a Libia, un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, que no es poca cosa, y que y tenía con un solo nivel 6 de vida millones altísimo. y con solo 6 millones de habitantes, necesitando mano de obra para los proyectos que Muammar al-Gaddafi estaba haciendo. Gaddafi no tiene que ser un superhéroe favorito de nadie, pero era un jefe de Estado que No, tenía una serie de responsabilidades y las cumplía. Y el país tenía una estabilidad que nadie negaba, ¿no? Y eso se descabezó en nombre de unos intereses que le habían sacado mucho provecho, pero han cambiado para siempre el rompecabezas geopolítico. Entonces, ¿cómo se sustenta eso, doctor Andrés L. Mateo? Los pueblos, y el doctor Nieves lo explicaba muy bien, cada uno tiene una capacidad, a veces mínima, a veces amplia, de absorción de migrantes. Una sociedad envejeciente como la europea, la Europa occidental, Bueno, España, por ejemplo, donde muere más gente de la que nace. 1.6 niños por casa. De la población nativa. Pero No hay Alemania- sustitución, Alemania 2-2. No hay tiene que ser 2.2. Tiene que haber 2.2 hijos para que haya una sustitución del grupo original. No, hace rato no está en 2.2 la natalidad en esos países. No, por Tú supuesto. puedes entender, puedes comprender Incluso hay estímulo para que nazca. que Canadá, por ejemplo, o España tengan Alemania espacios, cuotas, aperturas por ese comportamiento. Pero no puede ser igual cuando se analiza el caso de la República Dominicana, de El Salvador, de Guatemala, que tiene No, 19 por millones de supuesto. habitantes. Repito, lo que la geopolítica establece en términos de las características de la inmigración es su diversidad. Y repito que el caso concreto, que fue masivo, que fue el que ha creado toda la reflexión alrededor del problema de la inmigración, que es el caso europeo, porque es el primer mundo y porque es en el primer mundo donde estaban tocando las puertas millones de seres humanos. Todavía en la frontera con Hungría hay cerca de 500,000 de personas varadas. Pero claro, todavía Andrés, en este momento. Por ejemplo, la Merkel dijo que podía recibir 500,000. Bueno, cuando iba por 75,000 se dio cuenta que era imposible. No, la Merkel ha recibido más. Ahora mismo yo revisaba precisamente por este problema. Pero lo que dice Nieve, con una absorción Sí, pero- dificilísima. No, pero la Merkel es una estadista, porque esas son las cosas Pero ella que planificó tenemos que cuánto analizar. podían, cuántas más necesitaban. Óyeme, la tasa de crecimiento alemán es 0,002. Es decir, en Alemania los alemanes no paren. Bueno, el nombre más No que más se paren. pone en los hospitales de Alemania recién nacido es Mohamed. Sí. Ah, claro. Bueno, ¿Quién pare en Alemania? La inmigración. Y la Merkel, que es una estadista, está previendo lo que se ve venir en 20 años en Alemania. Es decir, además de la quiebra de todo el sistema un previsional. país envejecido. Y que Las va- pensiones, por las pensiones, por eso Y que las nadie las va a pensiones- pagar. voy a decir lo Nadie último. podrá pagar las Le voy a pensiones. decir lo último, Andrés. La ONU, que es la que promueve esto, ha demostrado que no tiene capacidad ni moral ni jurídica No, para mano. hacer cumplir sus pactos. Eso no ¿Por es lo qué? que era. ¿Por qué la Dirección de Derechos Humanos de la ONU o la UNESCO tiene menos fuerza que muchísima otra entelequia y no hace cumplir valores tan esenciales como el de la dignidad humana? ¿Por qué hay un vacío de derecho público internacional cuando un país decide tomar una decisión y la ONU no puede obligarlo a hacer nada? Exacto. Entonces la ONU no tiene calidad tampoco para decirle a los países qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Es como una especie de círculo, de casino o de amiguetes del poder que se sientan a decidir sobre el destino de los demás sin tomar en cuenta incluso su ¿Usted sabe quién está en la mesa de dirección de la Mesa de Derechos Humanos de la ONU? Arabia Saudí. Oiga esa vaina. El gobierno de la tarde. De las personas con discapacidad, ya son las 3:29 minutos. Bueno, antes del comentario de Andrés, hoy hay un amigo que está de cumpleaños. Él está en Madrid, es fiel oyente del gobierno de la tarde y de la Z con el pueblo. Carlos Elena, JC Elena, Juan Carlos Elena, él está en Filadelfia, Pensilvania, más bien. Y entonces, su hermana, que está en Madrid, son gemelos y ella cumpleaños también. Le deseamos mucha salud y muchísimas felicidades a Juan Carlos Elena y a su hermana que está de cumpleaños en Madrid. Y agradecer a nuestro amigo Andrés
nuestro amigo Hans Hans, Kuhn, sí. que no es el teólogo, No. sino el vicepresidente de la librería Cuesta, que nos envía el texto de Jorge Volpi, una novela criminal de este laureado y reconocido autor mexicano. Que va a estar aquí hoy. Va a estar hoy hoy. es 4, no. El día 4. Tres. El mañana estará entonces en Centro Cuesta. en el Centro libro. Cuesta, Sí. Premio Alfaguara. Además es una figura hoy día importantísima de la cultura hispanoamericana porque no escribe solo ficción. Tiene textos muy importantes como sus estudios sobre sociolingüística recién publicado, uno que se llama La mente, el cerebro y el corazón. Es un libro fabuloso, sencillamente fabuloso. Es un gran intelectual. Y muchas gracias a Hams, nuestro amigo Hams. Así es. Bueno, tiempo de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Quiero antes de decir mis palabras de hoy, saludar a nuestra compañera Altagracia Salazar. Un abrazo para ella, donde quiera que esté. Yo respeto su trayectoria, yo respeto su valentía en una sociedad como esta, respeto todo el trabajo periodístico que ha hecho durante su vida y le doy un abrazo desde aquí, desde este programa, dentro del cual nos acompañaba hasta la semana pasada. Que agregue 3 abrazos de mi parte y 3 besos también. Bueno, yo quería hablar del discurso de Andrés Manuel López Obrador y hacer una breve referencia, una breve vinculación del discurso del actual presidente de México del sábado pasado. Me senté a oír ese discurso porque tenía mucho interés en darle seguimiento a los pronunciamientos de Andrés Manuel López Obrador, dado el hecho de que su vida política es una vida interesante para lo que uno aspira como modelo, como paradigma de la práctica política en los países hispanoamericanos. Y voy a tratar 3 temas que brevemente, porque tienen una relación muy directa con la República Dominicana, que brevemente él enfocó en su intervención, pero que en lo que respecta a las enormes potencialidades económicas de un país como México, estos son temas de una reincidencia fatal en la historia mexicana y que han hecho de un país que podría ser una potencia mundial por los recursos naturales, por la capacidad de su gente, por toda la infraestructura que históricamente han logrado levantar, ha hecho de México un país con enormes desigualdades sociales, un país con grandes conflictos de miseria polarizada, un país con una enorme inequidad gravitando brutalmente sobre su realidad. El primer tema de los muchos que habló López Obrador y de los 3 que yo extraje para hablar hoy es el tema de la corrupción. Como era lógico, hablar de México desde la perspectiva de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que no es un discurso, porque por eso tomo el tema, porque Andrés Manuel López Obrador no es Danilo Medina, hablando en la Cámara, hablando en el Parlamento Dominicano cuando tomó la presidencia. Ya Andrés Manuel López Obrador ha sido gobierno, porque él gobernó la Ciudad de México. Durante 6 años fue gobernador de la Ciudad de México y demostró lo que era en la práctica, su honestidad, su alejamiento de esa búsqueda del enriquecimiento personal a partir de la práctica política y la administración sosegada, serena y determinados niveles de conquista social de una ciudad tan enorme como la Ciudad de México, que tiene 22, 23, 24 millones de habitantes y con una complejidad casi equivalente a la de administrar un país. El tema de la corrupción en México es un tema angustioso. Hay estereotipos de referencia a ella. Por ejemplo, lo que el pueblo llama la mordida. La mordida es el picoteo en lo que respecta a cualquier dirigencia social dentro de los estamentos del Estado, el policía que picotea,
es prácticamente una cascada inmensa, infinita, de esas acciones a la ciudadanía a partir de la legitimación de la corrupción. Y luego está lo que sí ha sido una fuente incluso de estudios psicológicos, que se llama la mentalidad del sexenio. En México, a partir de la predominancia durante 75 años del PRI, el gobierno es un sexenio, 6 años, sin reelección, puesto que en la coyuntura de la Revolución Mexicana de 1910 no se quería volver a el largo periodo de Porfirio Díaz. Y en consecuencia, luego de Huerta, que lo intentó, se estableció 6 años y nunca más a la presidencia. De manera que se subía al poder en lo que se llamaban las camadas. Y esas camadas aprovechaban el sexenio porque como no podían volver al poder, entonces se afanaban para conseguir todo lo que iban a necesitar en términos de desenvolvimiento económico cuando ese sexenio finalizara. La corrupción es inmensa. La historia de la corrupción en México es verdaderamente pavorosa. Y lo interesante es el análisis frontal que hace Andrés Manuel López Obrador de esa corrupción y del nivel de hipercorrupción que la acumulación de la mentalidad del sexenio fue estableciendo en esa práctica política. La realidad es que la descripción que hace Andrés Manuel López Obrador debía llevar a los políticos dominicanos a oír, a sentarse a oír a Andrés Manuel López Obrador para que entiendan el daño que la corrupción hace a los pueblos, el sometimiento a la miseria ancestral en que los postra y la desgraciada circunstancia de vivir en muchos casos en la más desagradable de todas las condiciones de existencia, siendo ciudadano de un país que puede exhibir riqueza si tuviera un determinado nivel de equidad. El segundo elemento es el tema de la equidad salarial. Y cuando habló, se viró hacia Peña Nieto, el presidente saliente, y casi como que lo señaló con la mano. En México la característica es que los altos funcionarios, casi como en la República Dominicana, tienen un nivel de escala salarial por las nubes, pero por las nubes. Las diferencias de los salarios en México en lo que respecta a la cúspide del poder es enorme, es ultrajante, como en la República Dominicana. Es por eso que estoy tratando estos temas, porque son los temas que laceran también la sociedad dominicana. El 94%, no como aquí el 87%, el 94% de los ciudadanos en México tienen lo que se llama la infraescala salarial, una recompensa salarial que no equivale ni a la mitad de la canasta familiar. Por lo tanto, por eso la mordida de la que hablé al principio, por eso esa mentalidad del sexenio, que es expansiva y que, como decía un presidente guasón de Cuba, un rocambolesco personaje cubano, el tiburón se baña, pero salpica. Esa corrupción de México se legitima porque salpica y porque también en determinados estamentos llega a la hipercorrupción. De modo que esa equidad salarial, esa inequidad salarial que hay en México, también es objeto de la preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ordenó ya la rebaja sustancial de los salarios de todos los altos funcionarios, porque según él, para que suban los salarios de las clases bajas, es necesario podar
esos super salarios estratosféricos en la clase alta. El tercer elemento es la inseguridad ciudadana, pero que Andrés Manuel López Obrador la presenta como un fenómeno múltiple, de múltiples factores. No como aquí, que se pretende enfrentar la inseguridad a partir única y exclusivamente de medidas represivas, de persecuciones policiales, de darle para abajo, de entrarle duro, en fin, de que aquí hace falta una mano dura, etcétera, etcétera. Ese fenómeno es múltiple, explicaba él. Sus raíces son múltiples. No es fácil conjurarlo, decía, pero hay que ir poniendo el principio de la solución en las causas, no en los efectos. Y por lo tanto, se va, según Andrés Manuel López Obrador, a avanzar en cada uno de estos aspectos. Yo quiero decir que muchas veces, tanto en las cosas que uno habla como en la que escribe, yo he resaltado que cualquier análisis que se haga de una situación política concreta tiene que aprender a leer práctica y no discursos. Es bueno establecerlo, puesto que yo estoy diciendo esto de López Obrador al principio de su gobierno. Por lo tanto, mucha gente puede decir que los gobernantes dicen una cosa en esos discursos inaugurales y hacen otra después que están sometidos a la tensión, al trasiego de la práctica. Los dominicanos podríamos aprender mucho, sin embargo, no del discurso, sino de la práctica. Porque nosotros tenemos en este país el reino de la inseguridad absoluta, total. Aquí no hay un régimen que se preocupe ciertamente por una política de seguridad ciudadana. Y no existe por un factor de legitimación ideológica que cree y confía en el policía, en la mano dura, en el dale para abajo para resolver el problema de la seguridad ciudadana. Nosotros no tenemos cómo paralizar la corrupción ni la hipercorrupción que reina en la República Dominicana, porque el aparato institucional está secuestrado, porque la justicia no sirve para nada y porque un procurador general de la República o un juez son apenas una pieza dentro de ese aparato, dentro de ese sistema que ha hecho que en la República Dominicana pasemos de la corrupción a la hipercorrupción, que requiere de la subordinación de todos los elementos del aparato del Estado. Y por último, el tema de la inequidad salarial. Nosotros sí que podemos hablar en voz alta sobre la inequidad salarial. Nosotros somos el cuarto país del mundo en inequidad. Y básicamente una parte sustancial de esa aureola es fundada en la inequidad salarial en la República Dominicana. No es posible tener el 84% de la gente que gana salario en este país, de los que ganan salario, por debajo de 15,000 pesos. Mientras el gobernador del Banco Central gana 1,5 millones de pesos o el de los bancos gana 1 millón y pico de pesos, o los que tienen lo que fueron presidentes del Banco de Reserva, gobernadores del Banco de Reserva, ganan 1 millón y pico de pesos, y donde los funcionarios ganan millones de pesos. Nosotros tenemos también que enfrentar y ver algún día un presidente que se sitúe frente a la inequidad salarial, que pueda hablar de ella, que se avergüence de sostenerla en el aparato del Estado y que proclame algún día que nosotros vamos a ser un país decente en el que las instituciones funcionen. El gobierno de la tarde. De regreso en este gobierno de la tarde, ya el reloj
nos indica que son las 3:46. Bueno, estaba hablando con la gente del Parque Mirador Norte. Está muy bonito eso. Tengo una visita pendiente para allá. Tiene muy bonito eso, el nuevo director que está allí. Oye, ese sí es un parque Muy grande, lindo, muy abandonado precioso. estaba. Yo no sé Pero cómo lo está. han ido recuperando y el lago, es una zona preciosa del Cinturón Verde, ¿no? De Santo Domingo. Y me han dicho que están haciendo un buen trabajo ahí. Y entonces vamos a ver si lo invitamos esta semana, porque ellos tienen una inauguración y han recuperado muchas áreas. Es un pulmón. Ahí fue que se encontraron los residuos biomédicos recientemente. Allá por Mirador Norte. Villamella, ¿no? Muy linda esa zona. De las pocas áreas que le quedan a la capital. Bueno, es tiempo de lo que ustedes decidan, ¿no? Bueno, la política en el PLD está no morada, ¿no? Está colorada. Amarante Barret dijo que va a ganar las primarias y que va a domar el león, mientras Abel Martínez apoya a Leonel Fernández y ratifica que Leonel nunca ha perdido una batalla, según Abel. Bueno, ¿qué le digo? Así anda el PLD. Pero Amarante usó muchas metáforas. Va a domar el león. Andrés, ¿tú qué sabes de metáforas? ¿No? Bueno, Amarante es lo que está tocando el piano de oído. Porque Amarante no mueve ni 40 personas. Ahí todo el mundo se puso en fila para coger su cuarto. Porque esos son mítines de gente amarrada. No, ¿qué liderazgo tiene Amarante? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuál es su brillantez? Bueno, que ha acumulado una enorme cantidad de dinero Eso y lo que hace puede brillante. invertirlo en una campaña electoral. Se calcula. Y quien lo calculó fue un experto en economía de procesos electorales y políticos. Quizás de los dos únicos expertos que hay aquí en este país. Él le calcula que debe haber gastado más de 600 millones de pesos. Porque entre las tres, por ejemplo, esa movilización de ayer, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede alguien hacer ese tipo de movilización? ¿Cuánto cuesta una movilización de ese tipo? Cuesta millones. Millones de pesos, pero millones de pesos. Y eso, sin ninguna duda, que es una forma de tocar el piano de oído. Con el dinero de todos nosotros no hay ninguna duda, pero es una manera de tocar el piano de oído, porque Amarante no tiene un peso político, ni tampoco es un portador de ideas, de proyectos políticos, de proyectos sociales. Es simple y llanamente un militante que está bajo la sombra de Danilo Medina y que ha hecho la estrategia de enfrentarse, tratando de convertir eso en realidad, de polarizar con Leonel Fernández. Y bueno, invierte su dinero en eso. O invierte el dinero en eso. Yo estuve viendo el acto, una parte, porque estaba caminando, fui a caminar un momento. Andrés, la mayoría de la gente pobre es traída ahí. Ah, claro, sí. Son acarreados la mayor Tú lo parte. veías desorbitado, andando por donde no era, cogiendo para otro lado. Es así. Me da mucha pena eso. Ya aquella época en la que quienes asistían a los mítines eran soñadores y se entusiasmaban con los discursos incendiarios de Peña Gómez o con aquella belleza de discurso de Manolo Tavares en el altar de la patria. Ya esa etapa pasó. Quizás, y sin quizás, quien la reproduce es Marcha Verde. La única movilización social de una magnitud considerable, que tiene una generación espontánea y que está fundada en la indignación, Sin pagarle un chele a nadie. sin pagarle un centavo a nadie, es Marcha Verde. Pero esto, por ejemplo, la respuesta que da el leonelismo en Santiago con el mitin de Abel, también, esas son recursos de todos nosotros. Ellos hacen todo ese tipo de movilización con recursos públicos, por alguna vía o por otra, con recursos públicos. Y la realidad es que no hay mística, no hay entusiasmo. Leonel tiene
un liderazgo sustentado dentro de su propio partido. No es lo mismo que Amarante Baré, que lo que está es tocando el piano de oído. Ese es su propósito, ¿no? Tocar el piano de oído para que lo oiga Danilo y lo santigüe, lo bendiga y él pueda tratar de ser candidato. Pero bueno, esa es la política dominicana. Bueno, hay un elemento que se cruza en esto, ¿no? Y es que al endosarle su apoyo a Abel Martínez, que está muy bien valorado en Santiago, a Leonel Fernández, allí también desfiló dentro de los oradores José Izquierdo. Así. Y José Izquierdo lanzó rayos y centellas. Bueno, José Izquierdo siempre ha sido medio Sí, radical. Sí. O sea que los discursos fueron muy a contramano, ¿entiendes? Por ejemplo, Abel dijo que Leonel ha tenido que cruzar por lagos infectados de cocodrilos. Y sobre los generales también. Un símil ahí muy extraño. Y que ha tenido que atravesar noches oscuras. Que todo eso, ¿qué significa? Ay, mi madre, que no podríamos nosotros buscar. Aquí está Rosa, que es de San Juan, que nos busque a alguien de esa gente. Por eso fue que el creativo del Expo que se hizo famoso antes de salir. Del explorador. Sí, es por ahí que anda el asunto. Bueno, tomó parte de ese concepto para referirse a la inclemencia del tiempo, del ¿verdad? sol, Sí. de los desiertos, de los lagos infectados, de caimanes y cocodrilos y de todo esto, ¿no? Y que ha sobrevivido. Sí, Ay, Dios. A todos los ha vencido. Un roble. Sí, Ve acá, y Abel se gastó 7,000 millones de pesos en la Cámara de Diputados en su periodo. 5,000 de los cuales no tienen ningún tipo de sustentación. Debía aprovechar en un mitin de eso y explicar algo de los 5,000 No millones. habló de eso. Bueno, he gastado como un cocodrilo en agua. Lo que sí se ha hecho un rumor en Santiago es que él probablemente acompaña a Leonel Fernández como vicepresidente. Eso parece. Digo, parece, es poco porque en política no se puede a ese nivel de distancia predecir nada. La política es fáctica esencialmente, pero parece, tú sabes que Leonel podría necesitar, en caso de ser el candidato, una mancuerna cibaeña que lo haga, que lo fortalezca. Desde el punto de vista estratégico, ¿no? Yo no creo que Abel sea el personaje que se requiere, pero bueno, hay muchas cosas pendientes ahí. Abel tiene muchas cosas que explicar en términos públicos. Francis. El gobierno de la tarde. A las 3:57 seguimos iniciando esta semana laboral en este gobierno de la tarde. Bueno, señores, ¿para qué sirve un regidor? Esa es una pregunta con un premio de 65,000 pesos. ¿Para qué sirve un regidor? Vamos a coger llamadas para que la gente diga para qué sirve. Yo honestamente me estoy preguntando eso porque he notado, yo vi por ejemplo ahí en la Roberto Pastoriza, un poco, después que tú pasas a la Churchill, un restaurante que toma las aceras, que hace lo que le da la gana y la gente se tiene que tirar a la calle. Y me estoy dedicando a hacer un levantamiento. Lo vi también, ¿cómo se llama este mall que está en la Núñez de Cáceres, que era donde estaban el seminario, que lo vendieron los curas ahí? Óyeme, el restaurante chino ese que está ahí, En las Núñez, ¿no? Núñez de Cáceres con Bolívar. Sí, Downtown Center. El ¿no? Downtown Center sí, ahí. sí, Downtown. En el Downtown Center, por ejemplo, nadie puede pasar. La calle está tomada por el restaurante. Hay un caballo grandote ahí. Bueno, pues los parqueadores parquean los carros en la acera y todo, delante de los policías. Pero si tú lo haces en otro sitio, no hay una regulación en realidad en este país. Uno se pregunta qué cosas hacen los regidores. Yo quiero saber cuál es el regidor que me toca a mí, del barrio mío. Los regidores no sirven para nada. Antes los regidores eran nada más y nada menos que Emilio Rodríguez de Morice, Betilio Alfaun, Ignacio Martínez H., que era muy famoso como regidor. Es decir, los regidores eran gente honorables, que no tenían salario.
era un reconocimiento que la ciudad les rendía a los regidores por la labor que habían hecho en bien de la ciudad. Ahora los regidores tienen salarios superiores a los de los médicos y a los de muchísima gente que sí hace una labor en este país. Salen ricos del ayuntamiento. Tienen negocios porque hay un montón de cosas. Solares. Pero en estas cosas no se meten. Les dan muchos beneficios, además del salario mensual, le dan viáticos, le dan La verdad solares. es que lo que dice Andrés no representan a nadie. A nadie. La ciudad se come a los ciudadanos y a ellos no les importa. No aparece un regidor que hable o alguien que diga, pero ¿por qué y que los denuncie, que se dediquen ellos a salir a la calle y a ver lo que pasa, por ejemplo, en el uso de las aceras por parte de ese restaurante al que estoy diciendo, el que está en el Downtown Center ese. Es un restaurante llamado Pen Chan, una cosa así. Yo quiero que ustedes vean cómo toman la acera, totalmente. Pero claro, son jipetas de los ricos y cosas que ponen ahí. Los policías no se atreven a ponerle una multa ni a bajarlo de la acera, porque la DGC es una pasarela de moda y de firmar acuerdos. Eso no sirve para nada. Entonces uno tiene que apelar a los regidores, que se supone que le tiene que importar la ciudad, su ciudad, y tienen que defender a los ciudadanos del uso abusivo que se hacen de los espacios públicos por parte de los comercios y de muchísima gente que lo tome. Aquí tiene que existir. Yo no sé si hay una defensoría del espacio público. Antes existía. No sé si existe una defensoría del espacio público. Si existe, que nos llamen, porque estas cosas tienen que resolverlas. ¿Y usted sabe por qué no se preocupan mucho de realizar su trabajo? Porque cuando llegue el momento de las elecciones, ellos ni siquiera tienen que preocuparse por ganar votos, porque con solo asegurársele que va a ser el primero, el segundo, el tercer regidor de cualquier partido, ya ellos tranquilos desde su casa, exactamente, ganan las elecciones. Entonces no se preocupan porque no tienen que darle ni siquiera la cara a la ciudadanía, porque todo va a depender de en qué lugar fueron ellos situados en la boleta. Hay gente que jamás le vuelve a ver y nunca más vuelve a ver su rostro, a menos que no sea un afiche. Jamás. No representan a nadie. Hay una desvinculación completa de la ciudadanía. Para nada. Y los apostrofa por completo el síndico, porque los síndicos son los que salen en los periódicos. Ellos se supone que son los legisladores de la ciudad. Andrés, que el restaurante se llama PF Champs. Ese mismo. Es el dueño de la acera. El dueño de la acera. Y el que está en la Roberto Pastoriza, cuando tú pasas a la Churchill, que es también un restaurante rico, donde tú pasas a la Churchill, se toman las aceras, se toman todo. Y hay que ir viendo. Yo vi una farmacia, ¿por dónde fue? Ahora no me acuerdo. Que yo dije, no, pero yo voy a dedicar ahora a tomar fotos de estas cosas. Que cogió la acera y hizo parqueo, la farmacia. Pero el Colegio Montessori, que está en la Francisco Prats Ramírez, tiene la acera de parqueo y está señalizado. Todo. Y por ahí pasan la MED y no pasa nada. Uno tiene que tomar la calle para poder cruzar ese tramo. Pero es increíble. Increíble que alguien pueda hacer una cosa así. No haya una autoridad en la ciudad que le diga, mire, esto... Y este ayuntamiento ha salido tan timorato y tan cobarde. Este ayuntamiento no pelea, no defiende los derechos ciudadanos. Este de David Collado es ruinísimo. Cogió nada más lo de la Agencia Bella. Ahí sí. Pero después de eso, todas las aceras están ocupadas. Todas, por todos los lados, por donde quiera. Y no se atreve el ayuntamiento a intervenir. No, pero esto es terrible. Es terrible. Y es verdad lo que tú dices, los regidores están puestos ahí para eso. Y para controlar al ejecutivo, que es el alcalde. Es lo que se supone. Tienen voz y voto. El alcalde solo tiene voz. Sí, pero es lo que se se pegan supone. 100,000 pesos mensuales, más dieta y viático y todo. Tremendo salario que se chupan esos tigres ahí. Sí, para nada, porque a quién representan, a quién defienden, a qué ciudadanía le hacen valer sus derechos. Tú ves, esas son las cosas pequeñas que Pero en países como los nuestros debían en realidad preocupar a la gente, porque las afecta directamente. Cuando alguien tiene que tirarse a la calle porque un restaurante de rico cogió las aceras y no le importa a nadie, viene un carro y lo estropea, ¿quién paga las consecuencias de eso? De que te estropeó un carro porque tú te tuviste que tirar a la acera, porque un restaurante, porque una empresa, porque una farmacia, porque un sujeto que le dio su jodida gana, se coge las aceras para usufructo personal o comercial.
¿Quién paga lo que ese ciudadano tiene como perjuicio cuando le da un golpe a un automóvil porque tuvo que lanzarse a la acera? No, esto es terrible. No, y a propósito de eso va a ser mi comentario hoy. Los discapacitados. Hoy es el Día Mundial de la Discapacidad. Aquí hay muy pocas condiciones para que estas personas puedan desarrollarse. Y, por ejemplo, las aceras deben de estar libres. Más que discapacitados, personas especiales, ¿no? Sí, y deben estar libres precisamente porque son personas que necesitan desplazarse. Se supone que también debe haber una rampa estipulada por ley, que yo no he visto más que 2 o 3 aceras que tengan este tipo de rampa. Entonces son muchas las cosas que están escritas, que permanecen durmiendo en el papel y que en la práctica se les olvida a nuestros gobernantes locales, al Ejecutivo, a todo el que tenga que ver obras públicas, también tiene que ver cuando la construye, las aceras, de que estén habilitadas también para los discapacitados. Bueno, hay ni hablar, señores, de la Duarte. Ay, Dios. Ni hablar de la Duarte. Ni pudo Roberto, ni pudo Johnny, y este puede ¿no? No. Además, eso se ha vuelto un caos tan grande que eso se Duarte llena de... con París, es Estuve territorio. el sábado por ahí. Eso es territorio y eso apache. fue- Eso es territorio apache. Ahí no hay ley, no hay nada, no hay policía. No, es un desorden, pero un desorden de arriba abajo. Y basura, y orina, y ese fecale. Es un desastre total. La Duarte con París, José Martí. ¿Cómo se llama la otra que sigue? Valverde. Es un Ana Valverde. Ana Valverde. Eso es Juana caos. Saltitopa. Qué caos, Dios mío. Un meadero de choferes también, porque ni siquiera sanitario. Ay, es una cosa desastrosa. Pero nadie le mete el pico a eso. Eso no es fácil. Porque tiene costo político. Ay, sí. Bueno, pero a usted lo eligen es para que resuelva los problemas. No es para que resuelva los problemas. Pero esa gente votan y son padres de familia. Ah, sí. Bueno, y la ciudad no es más grande, y no tiene más padres de familia la ciudad, y no le va a agradecer más gente al que haga la labor. Es eternamente que le va a agradecer la ciudad que le hayan devuelto su ciudad, porque eso ahí lo tiene cogido el tigueraje y el caos. Es un desorden que no hay manera de explicarlo. Lo de la París se parece al cuento famoso, creo que de Perrol, que el Congreso el Congreso de los Ratones, que se quejaban en la reunión del Congreso Mundial de Ratones porque los gatos se vivían comiendo a los ratones y ellos no tenían una forma. Y si uno de los ingeniosos ratones propuso que le pegaran un cascabel a los gatos en la cola para que cuando vinieran corriendo ellos lo oyeran y pudieran escaparse. Y todo el mundo estuvo de acuerdo y levantó la mano todo el mundo. El problema después era, ¿quién era que le ponía el cascabel al gato? De ahí viene esa expresión. ¿De ahí es que viene? Claro, del cuento de Perrol. De quién le pone el cascabel al gato, entonces. Después del Congreso, eso pasa con la París. Todos hablan, todos discuten. Pero después, meterle el pico es lo serio. mira, y el 9, el kilómetro 9. El 9 ha vencido a todo el mundo. Venció a Roberto Salcedo en 3 rounds. Lo venció y le quitó la cabellera, ¿no? Sí. Sí. Y a David no lo dejó ni entrar al ring. No, David ni ha mirado para allá. Sí, porque Roberto hizo un pulseo ahí, más o menos. Y le metió la policía y todo. Sí, y hubo tiros. Pero David se devolvió corriendo, ¿no? Sí. El No 9, ha habido nada. El 9 es un caos. Pero no caos cualquier cosa. El 9 se ha desplazado hasta la Luperón y ha tomado la zona verde ahí de la Luperón, que eran cortinas rompeviento, muchas de ellas, y que ahora son estacionamientos de ellos, de camiones de agua. Una cortina rompeviento hecha con un criterio de medioambientalista. La cortina rompeviento que había ahí se destruyó por completo toda esa zona verde y amenazan con seguir comiendo una parte todavía mayor de esa zona. Y no interviene nadie, porque es lo mismo que lo que estábamos diciendo con las aceras. Tiene que haber un defensor del espacio público. Yo no sé si existe, que llame si existe ese tipo. Y que lo del 9 es similar. Lo del 9 nadie, absolutamente Eso es nadie. peor. Lo del pues, 9 le es mete peor. Peor Porque todavía. esos son empresarios poderosos del transporte, ¿no? Que tienen tomada toda esa área y nadie lo pudo sacar nunca. Ellos se adueñaron de eso y la construyeron, desbarataron el área verde, hicieron lo que les dio la gana. Porque lo de la Duarte son vendedores y venduteros y chiriperos Sí. informales. Y los casos particulares en los barrios, que sus galerías las construyen en la acera.
que la marquesina cierran ese pedazo con La verja acera- como si le la pertenece. acera de la cuadra ahí en Villa Duarte, donde vive mi suegra, tú no la puedes caminar Mosaico le 10 pusieron. si fuera mosaico no fuera nada. Escalera caracol. O sea, Cisternas, casitas de caracoles cisternas. para que te queden ahorcados si vas caminando. Eso no tiene madre. Bueno, más de una gente que ha ido caminando leyendo Han algo. chocado, Ahora es la ¿no? época de los celulares. Chocan. El partido hasta el pecho. Eh, Eso, Y no hay quien quite eso de ahí. Así mismo. Es un tema. Bueno, hubo una conferencia que dio mi buen amigo, un saludo para Dio Astacio, que se llama El Derecho a la Ciudad. Y en El Derecho a la Ciudad él explica que el primer espacio asaltado por la inconsciencia de gobiernos y ciudadanos es la acera. La acera es el mejor de los ejemplos. Todo el que quiere poner un negocio lo pone frente a su casa en la No, acera. y que cuántas veces usted tiene que desviarse del espacio que es suyo, que es público, que es de todos, y tener que tirarse a la calle, por ejemplo, con los riesgos que eso supone si usted anda con un niño, si usted está cargado. Si usted resbala en el contén, que es un espacio que generalmente está mojado, acumula agua por muchísimas razones, entre otras cosas por el fallo también de los mismos servicios. Entonces, es un perfecto ejemplo de cómo se pierde el derecho a la ciudad, el derecho a la participación de los espacios. Pero está diciendo Andrés que nosotros tenemos unos representantes que se llaman ediles, concejales, Bueno. que se llaman regidores, yo no sé cómo que son el enlace entre la ciudad y el ejecutivo de los ayuntamientos, y que esa gente nunca en la vida le ve la cara a un ciudadano, jamás, jamás. jamás. ¿Tú has visto algún regidor peleando por ti? El mejor ejemplo del mundo es ahí mismo, en la Francia. La calle C está muy bien entalviadita, tiene un asfalto fresco, porque por ahí pasó la caravana presidencial del 2016. La B no ha visto asfalto hace mucho. Yo no conozco un regidor del distrito. ¿Ustedes saben Yo algún conozco nombre? uno de los que más sabe. Bueno, conocí a Waldi, un experto. Pero ya él no ya es, Waldi- se le hace Waldi- solo Ya no, ahora. y conozco a César Cabrera. Ah, bueno, esos dos saben mucho, ¿no? Esos dos saben de política municipal. El resto, con el debido respeto, yo ni sé cómo hablan. Nadie sabe. Y en la zona oriental conozco a Soto, ¿ya? Que es el que se paraba a discutir con Juancito. Pues No, no, y ni que siempre diga. fue beligerante, Soto Lara. Es el Y único. defendía los derechos de la gente. Mira, Yo conozco esos tres. Después paso con ficha. hay un libro de Jorge Cela que se llama La cultura de la pobreza. Es quizá el estudio sobre la cultura de la pobreza, siguiendo aquella línea de Oscar Luis, ¿te acuerdas? Camilo Jorge Cela. Eso es lo que se llama Sí. talento sin escrúpulos. El libro De Oscar Luis, Oscar Luis. Los hijos de Sánchez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que se hizo película, además se hizo muy popular, un estudio sobre la pobreza y con observación participante, es decir, viviendo con su objeto de estudio, Oscar Luis, y creó ese libro famoso del que se han hecho películas y todo, y después muchas otras cosas a partir de eso. Con ese mismo procedimiento, el cura Cela hizo La cultura de la pobreza, sobre cómo actúa y cómo vive la pobreza dominicana. Y lo digo por lo que está diciendo José Luis, y la acera en la cultura de la pobreza, e incluso la calle, es una extensión de la casa, de acuerdo con lo que Jorge Cela sacó a colación. Es una extensión concebida como una extensión de la casa. En la acera, por ejemplo, las muchachas se lavan los cabellos, Sí. se hacen los rolos, se pasan el peine. En la acera se juega domino, se conversa. Se es maneja decir, como una propiedad privada. la acera es una prolongación de la casa, de acuerdo al estudio de Cela, que bueno, que por cierto está fuera de la República Dominicana, pero siempre tiene, porque él es ahora una autoridad de los jesuitas en América, pero tiene siempre ese trabajo de Cela maravilloso, una enorme vigencia respecto de lo que estamos hablando, los temas hoy. Para las personas que han preguntado y que han llamado aquí a Francis y a la recesión sobre la situación de Domingo, él está fuera del país, reitero, está en tratamiento, estamos en comunicación, sus amigos Sí. y su familia permanentemente con él, y en los próximos días ya se va a tener una información más acabada y de los profesionales que le están asistiendo, y vamos a dar los pormenores. No,
no vamos a especular ni a decir cosas que no sea. De modo que sí, para cualquier información que se comuniquen con nosotros, ¿no? Y le daremos los detalles. El gobierno de la tarde. De regreso en este gobierno de la tarde, avanza el día, ya son las 4:16 minutos. Participación Ciudadana nos invita a la entrega del capítulo dominicano de Transparencia Internacional, como cada año, al reconocimiento a la integridad y a la lucha contra la corrupción, que es con el propósito de estimular a las personas que predican y dedican esfuerzo extraordinario a luchar contra este flagelo y a favor de la transparencia y gestión pública en el combate a las diferentes manifestaciones de la corrupción. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por Naciones Unidas, el Consejo de Participación Ciudadana va a reconocer a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Ahí estaremos. Próximo 10 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Miriam Díaz Santana nos envía esto. Bueno, a doña Milagro. Sí. Allí estaremos. Yo estaré. Es Sí. un modelo de vida política aprovechable, imitable, de referencia. Así es. Cuya relación con su práctica política no es el enriquecimiento personal. Así es. También el Grupo Martí nos envía a celebrar la llegada de la Navidad el martes 4, mañana a las 6, en un restaurante de aquí, a las 6 de la tarde. Yo voy a mandar a Rosa para que me represente. Ah, ya estaré. Si usted me manda, Mira eso es una dónde orden. es. Uy. Y también el alcalde de Santo Domingo Este nos invita a la alcaldía de Santo Domingo Este, Vive la Navidad 2018, espacio para compartir con familia, a las 6 de la tarde, el próximo día 7, en el anfiteatro del Parque del Este. Gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, tiempo de Rosa. Sí. Rosa Encarnación. Sí, lo que queda es Rosa Encarnación. Ayer era día de Rosa Par. Ayer era domingo 2. Un 2 de diciembre fue que Rosa Par no se quiso parar del autobús. ajá. Que por cierto. Eso la inmortalizó. No, y que es un hecho que, contrario a lo que a veces quizás se pueda pensar. Primero, tenía precedentes, es importante decirlo. Le había pasado nada más y nada menos, y esto le va a encantar a Nieves, le había ocurrido lo mismo a Jackie Robinson, el primer afroamericano en romper la barrera racial en las Grandes Ligas. A Robinson le hicieron corte marcial y ganó. Cuando el gerente general de los Dodgers pensó en cuál era el afroamericano que iba a firmar para romper la barrera racial, estudió los perfiles de Satchel Paige, de Joshua Gibson, y dio con el de Jackie Robinson. Y cuando leyó eso específicamente, dijo: este es el individuo que va a soportar, que va a aguantar todo lo que tiene que aguantar si lo ponemos a jugar en Grandes Ligas. Lo de Rosa Parks tiene mucho que ver porque ocurrió años después. Porque hubo otros que tenían talento, pero no pero hay otro factor en lo de Rosa Parks. A Rosa se le preparó junto a otras jóvenes afroamericanas. Se hizo un trabajo de inteligencia, se hizo un trabajo específicamente para penetrar en esos espacios de vida pública cotidiana donde la segregación tenía efecto y todo el mundo miraba para otro lado. Y se decidió que eso no iba a pasar más, sino que se iba a llamar la atención. Y ella, como otras jóvenes y otros jóvenes, decidieron ir, obviamente, insisto, después de una preparación en diversos aspectos estratégicos, sí, claro, a hacer eso. Y por eso es tan importante en la historia por la lucha de los derechos civiles. Y porque era una mujer. No olvidemos que había una doble discriminación en lo que respecta a la mujer negra. Era doble la discriminación. Y en el caso de ella, no solo fue valentía, porque ahí ese otro aspecto fue también inteligencia. Bueno, los tiempos en los que yo vivo no me permiten hacer lo que hizo ella, pero sí mi comentario del día de hoy. Y además, porque ya llegué. Su comentario. No, la verdad es que ella viene en una escoba de San Juan. ¿Quién te va a quitar un sitio? Es que ya cuando yo llegué, ya ellos habían hecho camino. Pero bueno. Para tú hablar por aquí hoy, gracias a Dios y después a ellos, eso es así. Está bueno. Miren, yo quiero hablar. ¿Tú me permites una última intervención? Claro que sí. Cuando estudien la historia de Rosa Parks, busquen el precedente de Claudette Colvin, quien había sido arrestada el mismo año por una situación similar. Sí. El de Irene Morgan en 1945 o el de Ida B. Wells, que fue una joven también afroamericana
que le ocurrió lo mismo. Así que Irene Morgan escribió un libro después. todas luchadoras por los derechos civiles. Adelante, Rosa. Pero también Rosa Encarnación tiene derecho. Sí, porque Que no pueden ser No, vulnerados en no este es Morgan, siglo. pero es Encarnación. José Luis, ¿tú crees que Rosa vive en escoba de Zaguay? Lo que pasa es que ya las escobas son más cómodas. Y yo siempre estoy peinada, tienen José Luis. Claro, tienen asiento reclinable. Oye, que tienen son más cómodas. que cinturón más. de seguridad. 4x4. Da jugo. Tiene alarma para dar reversa. En fin. Él sabe más de eso que yo. Es que los azuanos van a San Juan a brujear. Mucho. Los azuanos van a San Eso Juan a está bueno. brujear. Miren, quiero hablar de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Me quiero salir de los temas políticos, económicos, y quiero irme más a este tema social, porque hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y nos enteramos de que en República Dominicana el 7% de la población vive con alguna discapacidad. En una sociedad que está creada para la población generalizada, entonces ellos pasan mucho trabajo y definitivamente padecen discriminación social y es algo que debemos empezar a erradicar, no solamente desde la parte institucional, sino también de manera individual, cada uno empezar a hablar de esos derechos que tienen las personas con discapacidad y que en esta sociedad les son vulnerados. Hablamos de que no solamente en República Dominicana, sino de que en el mundo hay 1.000 millones de personas. Hablamos de un 15% de la población mundial que tiene discapacidad. El término discapacidad ni siquiera se usa ya, sino personas especiales. República Dominicana tiene un 10% entre sordos, trastornos motores, algunos con síndromes. 10%, eso es más de 1 millón. Sí. Es más de 1 millón. Y aquí no están habilitadas las calles ni las No, aceras. esta sociedad niega de la existencia de esas personas. Oh, yo estaba en una clase en estos días en la universidad y va un señor en una silla de ruedas, un fiscal, y me dice, mire cómo yo tengo que pasar, profesor, porque no pensaron en nosotros. Y él tenía que hacer un esfuerzo, levantarse, estrecharse, pasar la silla, juntarla y entonces poder entrar el pobre. No, aquí no se piensa en eso. Y por eso hablábamos hace un rato de la construcción de las aceras, cómo se hace, cómo se idea, y no se toma en cuenta este tipo de personas. Y esto lo que nos hace llegar a nosotros es a una conclusión, de que la discapacidad va mucho más allá de las imposibilidades físicas. Estas personas se tienen que enfrentar a obstáculos mayores en la sociedad que lo hacen aún más vulnerables de los que ellos son. ¿Existe alguna disposición, alguna política incluyente para estas personas? Se ha avanzado, pero todavía no se ha llegado a donde aspiramos a llegar. El término inclusión debe ser determinante cuando hablamos de alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad, que son personas especiales. La falta de oportunidades a ellos se le incrementan, se le agudizan, no tienen el acceso a la educación, a la salud que probablemente tengamos la población en general. A ellos no se le toma en cuenta al momento de darle un trabajo. Si usted va con capacidad para desempeñar un puesto y tiene alguna discapacidad visible, probablemente otro que tenga todo tipo de habilidades completas, va y no tiene la capacidad y será la persona que obtenga el trabajo. Tenemos mayores tasas de pobrezas con las personas que tienen discapacidad y hablamos de que no hay una colaboración colectiva. Falta más por parte de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales, de los profesionales que dirigen distintas entidades para que estas personas puedan vivir dignamente. Se discriminan en todo el sentido de la palabra. Y hoy, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que llevó a cabo una caminata por la inclusión, ellos estaban hablando de las personas con discapacidad y dice que este día encuentra al país, según la Asociación Dominicana de Rehabilitación, en serias deficiencias en materia de inclusión y grandes retos por alcanzar. Hemos visto algunas conquistas, pero no son suficientes y a pesar
de que son personas muy inteligentes y capacitadas. Ellos, para poder obtener un puesto de empleo, tienen que demostrar muchísimo más que un ciudadano regular. Las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad, al igual que cualquiera de nosotros. Tienen grandes habilidades, conocimientos, talentos incalculables, pero no hay políticas para que se le tome en cuenta. El rendimiento en el trabajo de las personas que tengan algún tipo de impedimento es tan loable como la población en general. Hay que tratar de dejar a un lado ese tema discriminatorio de que quizás no puedan desempeñar sus tareas con las habilidades que pretende cualquier empresa, y no solamente es tarea del gobierno, sino las empresas privadas deben de cambiar un tanto este lastimoso día. ¿Por qué digo lastimoso? Porque ya quienes manejan datos explican de que República Dominicana no está en su mejor momento cuando se trata de poder celebrar el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Tenemos que motivar definitivamente a la realización de proyectos que promuevan una autonomía, una vida independiente, un mayor acceso, transporte. Ustedes saben lo tedioso que es para una persona que sea sorda, que sea ciega, que probablemente tenga impedimento para caminar, poder abordar el transporte público en República Dominicana. Yo creo que se les imposibilita. Entonces tenemos todos que empezar a crear esa inclusión que sea plena, que no sea por porcentajes, por partes, sino que sea plena. Se necesita más apoyo, se necesita más sensibilización, por supuesto que voluntad de nuestros gobernantes, de los empresarios, para que ellos puedan andar por las calles con la frente en alto, porque no eligieron tener algún tipo de impedimento y merecen, por derechos humanos, ellos merecen tener las mismas oportunidades que todos nosotros. Es una tarea pendiente. Hay que fomentar definitivamente la cultura de la inclusión, la libre movilidad, el desplazamiento, el transporte, señores, la acera, algo que para nosotros puede parecer pequeños, para ellos representa mucho. El poder desplazarse, al menos para buscar oportunidades por las calles del país, eso debe ser un tema resuelto a la mayor brevedad posible. Ellos deben tener el mismo, incluso en las aulas se le discrimina. Aquí no hay intérpretes para aquellos sordomudos en las aulas, y eso debe de empezar a cambiar. Se debe crear el escenario, el ambiente idóneo para que puedan desarrollarse tanto o más que cualquier otra persona que no tiene la dicha o la desdicha de tener una discapacidad y que probablemente esas oportunidades ni siquiera las aprovechan. Es importante empezar con esta cultura de la inclusión, y ya es el momento del empoderamiento de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero que pueden desempeñar una labor loable en nuestra sociedad. El gobierno de la tarde. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, le dice al Colegio Dominicano de Notarios Públicos que no se metan, que no van a perder el control de los notarios. Ya son las 4:33, más en Z Digital. José Luis, momento de su comentario. Te escucho antes de entrar en el mío, hablar de ese tema de los notarios, y yo me hago la pregunta, ¿cuál es el gremio de los gremios importantes que no está politizado? Y luego, ¿por qué tiene que haber un problema intergremial? No entiendo, ¿verdad? Que las cosas que pasan aquí con los oficios, profesiones son, yo creo que son como irrepetibles, como tengo la duda razonable de que se den en otros sitios, en otros lugares. Miren, quiero hacer hincapié, es un tema que yo diría que tenemos el deber de analizarlo en todas sus vertientes, no dejarlo caer, no dejarlo morir, porque hasta que no se coloque el Estado Dominicano en una postura clara, entendible,
No podemos descansar en pedir transparencia, entre otras cosas, para la actuación del gobierno dominicano en lo relacionado al pacto migratorio. Hay una observación muy lógica, muy lógica, y tiene que ver curiosamente con el mismo nombre que tiene el acuerdo. Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. ¿Qué migración es segura, ordenada y regular? Yo les voy a dar a ustedes un ejemplo perfecto de lo que es una migración en esos tres sentidos. Cuando alguien se va de aquí, ¿cuál es el principal destino de los dominicanos? Estados Unidos. Vamos a poner el ejemplo más simple. Y dentro de los Estados Unidos, ¿cuál es el destino más común? La ciudad de Nueva York. Nueva York. En la condición del dominicano que se va, pedido por un familiar, y que llega en condición de residente legal, por ejemplo, y que luego, si las cosas le salen bien, y a la mayoría les va bien, porque somos un pueblo trabajador, y porque generamos una migración que más allá de los errores y de los defectos y de los incluso delitos que pueda cometer algún compatriota nuestro, la inmensa mayoría se abstiene de violar la ley. Ese individuo, esa persona, ese hombre o mujer, niño o niña que se marcha, pedido, por ejemplo, en un proceso legal, ordenado, seguro, ese migrante ya está acogido por la ley del país que lo recibe. Y se marcha de la República Dominicana tras un proceso que generalmente tarda bastante tiempo, donde todas las condiciones suyas como individuo, su edad, su identidad, su ocupación, sus antecedentes legales, sus enlaces sanguíneos o de cualquier tipo con la persona que le pide, con la persona que le reclama, con la persona que puede sostener legalmente de que hay razones, argumentos para reclamar que debe estar junto a ese familiar. Esa es una migración segura, ordenada y regular. Porque las tres partes involucradas, que son el país que recibe, el país del que se marcha, y la persona, el individuo alrededor del cual está sujeto el hecho, el acontecimiento, la transacción o cualquiera que sea el nombre que querramos ponerle a la transición legal que está haciendo, se marcha por su voluntad cumpliendo la norma de un estado y de otro. ¿Usted quiere un ejemplo de migración segura, ordenada y regular? Ese es un ejemplo. Como eso es así y no puede haber un reclamo de ninguna de las partes porque alguien lo está haciendo bajo su potestad personal, lo está haciendo bajo su libre albedrío, y si fuera un menor de edad tutelado por un mayor lo está haciendo porque precisamente ese mayor de edad que tiene la tutela natural en el caso de los padres y muchas veces con natural en el caso de otros nexos, entonces se está decidiendo lo que entiende es lo mejor para ese jovencito o jovencita. Esa es una migración segura, ordenada y regular, y esa no tiene que pactarse porque esa está pactada ya. ¿Y cómo está pactada esa? En el cumplimiento de las normativas y de las leyes de los dos estados involucrados, porque no se está secuestrando un individuo, no se está secuestrando un ser contra su propia voluntad y no se le está llevando tampoco a un sitio donde no quiere estar. Entonces, la comunicación moderna, sobre todo la comunicación institucional, suele hacerse utilizando muchas técnicas, muy inteligentes la mayor parte de ellas. Y una de las técnicas más exigentes es la escogencia de los términos. Elegir los términos correctos es tan importante como todo en el mensaje. Quienes laboran para instituciones del tamaño de la Organización de las Naciones Unidas, yo no tengo ninguna duda de que les sobra currículum. Yo entiendo que no les sobran otras virtudes, como son el sentido común o la conmiseración con pueblos pobres y países que intentan salir de la pobreza haciendo un esfuerzo. A veces no estamos de acuerdo en cómo estos esfuerzos que hacen los gobiernos son planificados, ni cuál es su objetivo, ni si han sido planificados con toda la inteligencia del mundo, pero hay esfuerzos, sin dudas, para generar mejores condiciones. Muchas veces se fracasa en el camino. Hay pueblos donde esos esfuerzos no existen porque son estados fallidos. Haití es un perfecto caso muy particular, donde sus gobernantes, su partidocracia, su élite económica
y política. Uno cuestiona realmente cuál es su interés en relación a esa nación y en la práctica cada día recibe más argumentos para cuestionarla. La migración que genera un país en esas condiciones no es segura, no es ordenada y no es regular. Salen en estampida de sus lugares de origen en la búsqueda de las condiciones mínimas para sobrevivir. No salen de ahí a vivir en chalets, ni en penthouse, ni en mansiones, ni siquiera con la garantía de que van a vivir en multifamiliares o en edificios que, aunque humildes, tengan las capacidades de acogerle. Van como pueden, a terminar donde puedan y a vivir muchas veces como puedan. Ese como puedan incluye todos los extremos, desde el obrero de la construcción, cuyo lugar de vivienda es itinerante porque vive donde quiera que haya un proyecto de construcción que le emplee por meses. Y tú, el que ha tenido una construcción frente a su casa o en su vecindario, lo sabe, que esa construcción se convierte en la casa, en la vivienda, de a veces 20, a veces 30, a veces 15, a veces 10. Y en la medida que se va terminando el proyecto, va saliendo una cantidad de esos obreros haitianos y luego va a otra construcción a reiniciar el proceso de cero. Muchas veces, producto a veces de su buen juicio en el uso de sus recursos, porque el migrante está obligado a tener una economía austera, a ahorrar todo lo que pueda, a compartir con los que dejó atrás algo de eso. Entonces puede, finalmente, inaugurar su casa. Vaya usted a ver una rancheta, una vivienda vulnerable, y en esas condiciones buscar la mejoría lenta, deficiente a veces, que busca todo ser humano. Todo lo que vive, su primer mandato es seguir existiendo. Es una ley de vida. No está marcada en ningún código. Tiene que ser así. Es así que es una migración que no cumple con condiciones de seguridad, ordenanza y regularización. Y no puede cumplirla primero porque las condiciones en las que sale de su país no son seguras, ordenadas ni regulares. Están exentos de documentos de identificación, están exentos de documentos que avalen su permiso de salida de su país, están exentos de documentos que avalen su entrada a otra nación. Y ese desorden, tomando en cuenta la conjunción de actores, nos dice claramente por qué no puede digerir el aparato institucional dominicano. Es incapaz de digerir la idea de que un acuerdo pretenda igualar todas las migraciones, porque acabamos de ejemplificar usando los mismos eufemismos del documento, porque hay una cosa que es segura, ordenada y regular, y hay otra que no es ni segura, ni ordenada, ni regular, y no puede jamás en la vida igualarse en la práctica, así lo quiera un burócrata internacional, así lo entienda alguien que desde su oficina, muy bien cómoda, en Nueva York, no haya pensado en las particularidades, y con esto nos vamos, Francis y Rosa, no haya pensado en las particularidades de cada caso, como decía el doctor Nieves, que atañen a cada nación receptora o generadora de migrantes. El gobierno de la tarde. 4:45 minutos, entramos en el tramo final de este gobierno de la tarde. A las 5 un nuevo equipo estará con ustedes. Pero son las que... ¿cómo es? 4:45, no, José Luis. todavía, Es que José todavía. Luis está con el cambio de horario. Sí, el jet lag de la gente que viaja. Tiene Y miren, señores, Ecuador acaba por segunda vez en cuestión de meses de separar a su vicepresidenta en el cargo. Ahora es una vicepresidenta. La acaban de separar Sí. para una investigación relacionada a la corrupción. Ya había ocurrido con el señor Glass y ahora ocurre con esta joven, bueno, es una joven política. No vamos a ver el nombre de ella. Y esto vuelve otra vez a la palestra en el entendido, no en el caso de Ecuador per se. Vamos a no pensar tanto quizás en que esto es una particularidad ecuatoriana. Vamos a pensar nueva vez en la construcción de los estados de derecho de América Latina. ¿Qué tan inalcanzable es usted por la normativa? Cuando ocurrió lo de Glass, se podía pensar perfectamente, yo no critico a quien lo pensara así, honestamente lo digo, se podía pensar que obedecía a la pugna que hay, es real, entre las dos corrientes que ahora mismo colindan en el movimiento al socialismo, que es el partido gobernante todavía en Ecuador y que ha tenido una pugna Alianza pública. País. Alianza, perdón, exacto. Alianza País. El MAS boliviano. Hay una confusión ahí. Hay una pugna que ha sido pública, no es un misterio para nadie,
y que está relacionada pues al saliente presidente Correa y al actual presidente Moreno. No hay problema. Ahora, pasan el tiempo y se coloca en la vicepresidencia a María Alejandra Vicuña. Se entiende que María Alejandra Vicuña, por haber sido ponderada precisamente por las fuerzas aliadas al señor Moreno, ha sido pues acusada de participar de un cobro irregular en la financiación de su partido. A mí me extrañó la característica del cobro, porque no era a partir, digamos, de un tipo de actividad específico, sino que eran personas que tenían cargos y le tenían que dar una parte como del dinero que cobraban a ellos. Eran $400,000 repartidos. Desde el 2008, $400,000. Sí, esa es la acusación. El escándalo estalla, incluye a Carla Obando Ortiz, una persona que fungía como asesora de la señora Vicuña. Y bueno, hay una serie de elementos que hacen. Ella procede de una fuerza política llamada Alianza Bolivariana Alfarista, ABA, es un partido aliado de Alianza País. De Alianza País, sí. ¿Pero quién la separó? ¿El Congreso? ¿Quién? Me parece que el Congreso la cuestionó. Ahora le pidieron la colocaron en una situación ya de compromiso. Le pidieron que se separara del cargo y ella o se sometía a un juicio o lo hacía. Y se separó. Exacto, evitó y la van a destitución. procesar. Exactamente. Bueno, hay que decir también. Pero déjame mandarte saludos. Pero esto no se puede aquí. Sí, el programa no es para eso, ¿no? El mejor amigo de Sergio Vargas. ¿Quién es? Su barbero. No. Su enemigo. Ese se muere del El mejor hambre. amigo de Sergio Vargas, el niño Vargas en Bonao. Un saludo para él. Mi amigo Niño Vargas, saludo allá en la avenida Pero son familia. Libertad. Vargas, No, los dos. Niño es su admirador y amigo número uno de toda la vida. Yo conocí la primera foto de Sergio Vargas por Niño Vargas. Yo un saludo a Kaki, que también es Ese es mi hermano. gran persona. Sí. ¿Verdad que sí? Me trajo una vez una pastilla para dormir de Nueva York. Bueno, De unos chinos. uno de los merengues más Ay, bonitos. ¿para dormir o para Para despertar? dormir. Y cuando yo la destapé allá Uno en lo- mi casa. Se durmió todo el mundo. Usted da un lío lo que es la cuestión de gato. Ay, Dios mío. Casi todos los medicamentos chinos tienen unos olores. No, pero de son gato, naturales. de gato puro, pero de la parte íntima del gato. ¿no? Una información que De la parte tiene. intestinal del gato. Ay, La padre. primera que cayó fue Juan. Ah, pues se durmieron. Cumplió su. Señores, De último- rechazaron la solicitud de asilo de Alan García. Ay, ay, ay. Ese sí está. Y ese yo sí lo está- apoyo porque con el debido respeto, yo respeto mucho el tema de los asilos políticos, pero eso No es tenía una ningún situación de asilo, asidero, eso no claro tiene que No, asidero. él no tenía. Eso se veía que no. Y Pero es una situación difícil en la que lo colocan. él está complicado ahora. Ahora Pero sí que está se complicado. defienda. ¿Por qué va a hacer? ¿Tendrá que ahorcarse ahí en esa Y casa? la vida le dio 3 chances a ese. Pero que se oportunidades. defienda, yo insisto. ¿Y o de sea, qué se va a defender? Por bueno, algo él está de corriendo. lo que sea que lo acusen, porque Mira. ese es el problema. En Perú, lo que ha facilitado, aparte de la voluntad política de hacerlo, pero lo que ha facilitado el hecho de que todos los implicados de alto nivel caigan, es la concurrencia de factores. Por ejemplo, en Perú se investigó a los testaferros. Es más, es el testaferrato el que da la mayor parte de las informaciones en relación con quienes se beneficiaron de esos fondos. Se investigó a los consorciados. Los consorciados dieron toda una serie de pistas. Por ejemplo, son los consorciados, una parte de ellos, los que llevan a la pista de Alan García, que se había mantenido guabinoso y había logrado evadir las investigaciones, incluso había entrado y salido a el Perú y todo, y había prometido que él se iba a enfrentar, porque estaba muy envalentonado. Pero a raíz ahora del cierre de un ciclo de investigación que estaba haciéndose en secreto, entonces salieron ya de manera más concreta los cargos contra Alan García. No había ningún motivo político, no había nada que alegar en términos de persecución. Y es un sobornito lo de él, es 3 cheles. Claro, lo de él es Pero que poco, le haga- exactamente. Bueno, le ya él haga se el frente. retiró de la embajada Bueno, uruguaya. lo que está evidenciado es poco. Muy poco, por cierto, lo de Alan García. Pero sí recibió fondos y por lo tanto va a tener que responder ante la justicia. Sí, y lo ha dicho así, que va a responder a la justicia, que está a disposición de la fiscalía y que va a estar en su domicilio. Ya se retiró de la embajada uruguaya y se fue a su casa. Ahí está esperando que le convoque. Pero ¿por qué hizo este espectáculo tan feo? Ahora resulta que me voy para mi casa a esperar a la justicia. Eso fue lo que debiste haber hecho.
Desde el principio. Ese hombre salió corriendo en el año 85. ¿Te acuerdas? Rosa no estaba nacida ni José Luis. No. Sí, sí, en el 84 yo nací. Yo Usted nací me en ve el a mí 80. así, Yo pero... nací en el 86. Ay. No, ella tiene su, ese- Ahora, día- lo que él su tiene- hora de vuelo. Ella tiene, lo que tiene Alan de ese primer gobierno terrible es un récord para mí insuperable. En 5 años quebró 2 monedas. El INTI. Pero realmente no Oye, no era un problema de él, porque él heredó una crisis, hay que decirlo. Pero tomó las peores decisiones. Sí, por y Dios, lo grande es que nacionalizó la sale banca. corriendo. Y Le da una oportunidad a la vida después. Y mire, vuelve y se... es que perro huevero. Ay, sí. Imagínate lo de aquí. Si aquí hubiera una justicia de verdad, con fiscales de verdad que investigaran. No, por ¿Dónde Dios. estuvieran estos tigres Lo que de aquí? pasara aquí no tiene madre. Esto- Si aquí hubiera un poder Porque eso es 3 cheles judicial, lo que le están enrotando 3 ahí. centavos. En el caso de él es poco, porque en el caso de Toledo no. No, En Toledo el caso no. de Toledo, 24 millones, no son los alas. 20 millones de dólares 20 están millones y una muy máscara. evidenciados. Y una máscara no es Inca también. Ah, la de máscara oro. Inca También. de oro, sí. Toledo no tiene nombre. Pero en el caso de Alan García, lo que ha salido a flote hasta ahora no es, digamos, apreciable, no es una gran suma ni nada de eso. Pero es un acto. Pero por eso es que yo me explico menos la actitud de él, así sea políticamente, sobre todo para el tema de su legado, de no darle el frente. Él no puede Estaba ahora decir lo nervioso. que él dijo, él no puede decir ahora lo que hizo la vez que se asiló cuando Fujimori, que todo el mundo entendió que no había garantías bajo el régimen de Fujimori. claro. Eso estaba claro, Oye, nadie le echaría en cara no darle el frente a una acusación en ese momento, pero ahora, no, vamos a estar claros. Perú podrá tener todavía muchas cosas que mejorar, pero si en algo Perú ha dado un paso al frente en la zona del Pacífico es en independizar su poder judicial y darle garantías a jueces y fiscales de que pueden hacer su trabajo sin necesidad de luego ser perseguidos. Eso- Pero no hay más que ver. No hay más que ver que... Bueno, los jueces que jugaron a Fujimori lo puso él. Pero son 4 grandes. Fíjense ustedes que todo lo... En Perú hay mucha gente presa, pero todo lo que significa propaganda, promoción, imagen de ese ¿Qué es poder lo que le judicial falta a los jueces está de en los aquí? 4 grandes, en los 4 presidentes, en Alan García, en Ollanta Humala, en Kuczynski y en Toledo. Esos son expresidentes. No estamos hablando de que se está chapeando abajo, no es arriba que se está chapeando. Y la gente que pensaban que el presidente provisional era un tete ahí, ¿no? Ha salido Vizcaya, ¿qué se llama? Sí, ha tenido... Martín. Coño, sí, Ha el sa- hombre... ha salido De cualquier Nada más dice, yegua yo no- sale un gran 100 pies. le tiene la olla puesta. Y así es que hacen falta fiscales aquí y jueces aquí. Pero hay primero que derribar Hay en una este película, país. la recomiendo, se llama Caiga quien caiga. Es peruana. Caiga quien caiga. Ay, Pero es esa- una frase de pero esa Jean frase de Alain. aquí. Esa frase es bastante célebre. Esa se Sí, la cogieron aquí. Esa frase, se llama Hipólito, Caiga quien caiga caiga. quien caiga. Pueden buscar el tráiler, es una producción peruana. Está basada, por cierto, en un fiscal que hizo historia, porque fue el fiscal que investigó nada más y nada menos que Vladimiro Montesinos. Oh, Y lo hizo en un momento donde su vida corrió peligro, nadie le hacía caso. Y tengo, por cierto, para decirles que ese fiscal conoce a la República Dominicana, estuvo aquí en los años 90, tiene amistades acá, conozco gente que lo trató. Y ese hombre puso su vida en riesgo, inició un proceso que gracias a Dios no se ha detenido nunca. Ah, no, la de Jean de la Alain interpelación del poder. fue, no son todos los que están. No, pero están caiga todos quien los que caiga, la han son. quemado, no te Sí, creas. caiga quien caiga de mucho aquí. Sí, es sí, de sí, mucho. sí. pues, Y aquí hasta es- las últimas y consecuencias. hasta las últimas consecuencias. Desde que yo soy niño escucho hasta las últimas consecuencias. Nunca han llegado las últimas. Y el rumor público también. Y Y a la- Ah, rumor no, público. no. Ni a la penúltima, ni a la penúltima consecuencia. Por el rumor público. ¿Por qué? Francis dice, ¿por qué? Porque no quiero ser recordado como un mentiroso. El gobierno de la tarde.